Buenas noches, hermanos. ¿Cuántas veces hemos podido ver por los diferentes medios, sobre todo ahora en el internet, que es tan usado por todas las personas en el mundo y en el cual la iglesia pues también ha sido grandemente influenciada acerca de los eventos del porvenir? En muchos sitios en internet se anuncia: "He aquí ha venido el Cristo, ya apareció, ha venido por segunda vez el Señor", y dicen inclusive un país donde dicen, o si no dicen, vendrá tal año, tal fecha, y hemos escuchado mucho acerca de esos temas. Bien, todo esto nos demuestra cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando en Mateo 24:23 dijo: "Entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis", cuando estaba hablando acerca de las señales del fin del mundo. Cuando nosotros entramos a analizar esta segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, siempre nos llama la atención el énfasis que se hace sobre este tema, tanto en la primera epístola como en la segunda epístola. Recordemos, esta carta de Pablo, segunda, muy probablemente fue escrita entre 6 meses y un año posterior a la primera carta, y tiene un objetivo muy notable, muy específico. Tenía como objetivo, muy probablemente, corregir una falsa idea que había comenzado a prevalecer entre algunos miembros de la iglesia acerca de los eventos del porvenir, específicamente con respecto a la segunda venida de nuestro Señor, probablemente en relación con el escrito ya que hemos citado anteriormente en la primera epístola, en el capítulo 4. Muy bien, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto nosotros, la tribulación o aspectos en que la iglesia del Señor se siente atribulada en algunos países? Muy bien, si podemos relacionar esas situaciones de tribulación, de persecución, que pueden sentir en otras iglesias, podemos también aplicarlo esto a la iglesia de Tesalonicenses. De allí muchos de los conceptos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor fueron tal vez mal entendidos, pero también Pablo ahonda más en algunos conceptos y en corregir algunos tipos de comportamiento. Pero antes de todo vamos a elevar una oración al Señor. Padre, te damos gracias por este día que nos das, por esta noche también que nos acompañas. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te suplicamos, Padre, que te glorifiques, Padre, en todo cuanto hablemos, para que seas glorificado y sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que se encuentran en sus hogares, para que ellos junto con sus familias sean bendecidos, Señor, en la toda gracia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se presenta a sí mismo y a sus acompañantes nuevamente como dos conocidos ya por esta iglesia: Silvano, Silas y Timoteo, muy conocidos ya por la iglesia de los tesalonicenses. Este Silvano es también probablemente un personaje de mucha importancia en cuanto a una carta también escrita, pero por Pedro, ¿verdad?, que es mencionado también. Entonces, muy probablemente mucho de la tarea de Silvano también era de ser el escritor de partes o de la carta en sí. Como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Esta carta fue realizada con muy poco tiempo entre la primera epístola y la segunda epístola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo sintió la necesidad de escribirles a los hermanos para poder darles una aclaración más completa acerca de ciertos eventos
en los que ellos no estaban completamente claros, ¿verdad? Sobre todo en la idea de 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice, luego nosotros los que hayamos sobrevivido, los que estemos, seremos juntamente arrebatados, ¿verdad? También hay una posibilidad también de que haya habido por ahí una carta falsa o unas cartas falsas con pretendidas revelaciones atribuidas a Pablo, ¿verdad? Otros de los errores que Pablo quería corregir con esta segunda carta tienen que ver más bien con la conducta en la que estaban entrando algunos de los miembros de la iglesia, en cuanto a que estaban ya viviendo una vida desordenada o dejando sus trabajos, etcétera, pretendiendo o escudándose en el hecho de la proximidad de la venida del Señor. Entonces, vamos a ver aquí algunos aspectos que Pablo quiere que ellos sepan. Antes bien, Pablo también les escribe nuevamente con mucho amor, con mucho ánimo. Pablo los presenta a ellos como una iglesia amada por ellos, y dice, por lo que le dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una pequeña diferencia ahí, entonces, en cuanto se presenta en la primera epístola con respecto a la segunda. Pablo llama ahí a Dios nuestro Padre en lugar de el Padre. También dice, la bendición es más completa que en la primera epístola a los tesalonicenses, por cuanto también Pablo menciona la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay algo importante ahí en el original griego, tiene que ver con la ubicación tanto de Dios como nuestro Padre, como el Señor Jesucristo, otorgándoles una igualdad en cuanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, podemos identificar en estos primeros versículos algunas características de la iglesia de Tesalonicense como una iglesia sana, ¿verdad? Como una iglesia que está viviendo una vívida esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo en medio de la tribulación que están viviendo. Ya anteriormente hemos hablado acerca de toda la situación que estaban viviendo en la iglesia de Tesalónica desde que Pablo estableció la iglesia en ese lugar. La tribulación que ellos estaban viviendo era continua, cada vez más aguda de parte de los judíos, así como de los paganos romanos. Dentro de las características que podemos enmarcar en esta iglesia y que podemos también atribuirle a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo son las siguientes. Es una iglesia en donde la gracia y la paz de Dios se siente de manera vívida. El apóstol no está deseando ahí para esta iglesia fama, no está deseando fortuna, no está deseando que vivan en placer los unos con los otros, sino que les desea a ellos y le pide gracia y le pide paz a Dios por ellos. La gracia capacita para todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, y la paz nos da esa serenidad que solo el Señor nos da en todo tipo de circunstancias. ¿Qué más podríamos desear, o qué más podría desear nadie para sí o para los demás, ¿verdad? Para los demás hermanos de las iglesias. Ambas bendiciones, como ya estábamos diciendo, tienen como fuente, y eso también lo podemos encontrar en esta epístola, tienen como fuente tanto a Dios el Padre como al Señor Jesucristo. Y esto, nuevamente lo digo, afirma la deidad de Cristo y nivela también la paternidad de Dios con el señorío de Jesucristo con respecto a la voluntad de Dios el Padre y con los creyentes. También habla acerca de una fe en crecimiento. Dice acá, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va
creciendo. Aquí también podríamos decir, qué bonito es sentir la obligación de dar gracias a Dios por los hermanos. Pablo no se puso a pensar, bueno, hey, voy a darle gracias a Dios de vez en cuando por ustedes. No, él dijo, debo darle gracias a Dios por vosotros como es digno. ¿Por qué? Porque él los miraba a ellos como dignos de que él se sienta obligado de darle gracias a Dios por ellos. Qué hermoso es cuando nosotros sentimos la obligación de darle gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana, en cada situación que estemos viviendo o que los demás hermanos estén viviendo, ¿verdad? Y también completa ahí la frase cuando dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, la fe de ellos aumentaba en proporciones sorprendentes y cada uno de ellos, sin excepción, mostraba más y más amor para con los demás. Muy bien, podríamos decir, ok, ellos estaban viviendo momentos de tribulación. Son momentos en que uno puede fácilmente decir, necesitamos estar unidos en esta tribulación. Sin embargo, hermanos, es una muestra del crecimiento de la fe del Señor, de que estemos o no en medio de una tribulación, el amor para con los demás aumente cada vez más. También es una muestra de madurez de nuestra fe. Era una respuesta también a una oración del apóstol que podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Observemos si el orden, primero la fe, luego el amor. La fe nos pone en contacto con el eterno manantial de amor que es nuestro Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un escritor de apellido Mackintosh dice, y la necesaria consecuencia es que nuestros corazones, mediante el crecimiento de nuestra fe, nuestros corazones son atraídos en amor a todos los que le pertenecen a Él. Por lo que podemos encontrar también lo siguiente, la fe debe estar unida al amor por los demás. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces vemos cómo tanto la fe como el amor muestran cómo va creciendo en madurez la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto, dice acá en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces ahí tenemos otro aspecto, paciencia y fe en toda tribulación. El crecimiento espiritual que ellos están experimentando hacía que Pablo y sus compañeros se gloriasen por ellos delante de las otras iglesias a las que ellos iban a visitar. Habían permanecido firmes, llenos de fe, a pesar de las persecuciones que estaban experimentando desde el principio. Allí, la paciencia significa firmeza y perseverancia. En Hebreos 6:15 dice, hablando de Abraham, en Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cuanto más la iglesia del Señor ha de alcanzar las promesas que el Señor tiene a lo largo de su palabra, siendo perseverantes y teniendo paciencia en medio de toda circunstancia. También dice que esto también es demostración del justo juicio
de Dios. Y el versículo 5 dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El hecho de que ellos se estaban manteniendo con tanta firmeza bajo las persecuciones y las aflicciones, era un indicativo, era una indicación del justo trato de Dios. Él los estaba sosteniendo así como nos sostiene a nosotros, así como nos fortalece, así como nos alienta. Dios también los estaba fortaleciendo, los estaba alentando. Por su amor divino, ellos estaban demostrando que eran dignos también del reino de Dios. Dios estaba permitiendo que ellos tuviesen una revelación en ese sentido acerca de el poder de Dios de sostenerlos en medio de toda tribulación por justicia de Dios. Su divino poder nunca habría podido ser demostrado sin estos elementos en la vida de la iglesia de los tesalonicenses. En la traducción del lenguaje actual dice: por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Es interesante cómo esto es un misterio para nosotros, esto es un misterio para el mundo. Sin embargo, es algo real. Dios manifiesta su justo juicio, su amor y misericordia, sosteniéndonos, alentándonos, fortaleciéndonos, inclusive en medio de toda circunstancia. En el versículo 5b dice: son tenidos por dignos del reino de Dios. Algunos de los apóstoles se regocijaban por haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Acordémonos del mismo Pedro, ¿verdad? Anteriormente estudiado. La oración de Pablo por los tesalonicenses de que Dios los considerase dignos de su vocación no tenía desde luego nada que ver con añadir nada a la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, la cruz hace al creyente digno de su posición en el reino. Pero la paciencia y la fe, nuevamente en medio de la aflicción, manifiestan a la persona como moralmente digna del mismo, o sea, del reino de Dios. Pablo oraba entonces por ellos entre los santos para que ellos se mostrasen dignos del Señor, dignos del reino de Dios en medio de todo padecimiento. En el versículo 6 dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí estamos hablando de el futuro, el juicio futuro de Dios. Aquí comienza una parte, ¿verdad?, en el que, como estábamos hablando anteriormente, se da una serie de diferentes tipos de interpretación bíblica. La justicia futura de Dios se viene a dar en una serie de eventos que son muy marcados en la Biblia y que podemos interpretar de diferentes formas. Sin embargo, es puntual y es real. La justicia de Dios se manifiesta también en un doble aspecto. Por un lado, es retributiva, o sea, Dios recompensa con aflicciones a quienes afligen a los creyentes. Por otro lado, es remunerativa, concede reposo
a los que están padeciendo aflicción y les da un grato alivio de todas las penalidades que han soportado por causa de su valiente lucha por la verdad. Otro escritor de P.J. Williams dice: la acción de Dios de permitir que su pueblo sea perseguido y de permitir la existencia de sus perseguidores tenía un doble propósito. Primero, poner a prueba la aptitud de su pueblo para el gobierno. Y segundo, manifestar la aptitud de sus seguidores para el juicio. Por lo que, de acuerdo a estos versículos, dice: el reposo lo recibirán los sufridos una vez cuando se manifiesta el Señor Jesucristo. El reposo es la libertad de toda forma de esclavitud y eterna paz en la presencia de Dios, del Dios de amor. Será concedido a los creyentes en la revelación del Señor Jesús desde el cielo. Jesucristo es tenido también como la sombra del verdadero reposo del que se hablaba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora bien, también el Señor dará retribución a dos clases de personas. Aquí dice, en el versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se habla de los que no conocieron a Dios, pero también entre estos se puede decir a los que no reconocieron a Dios, ¿verdad? Estos son probablemente aquellos que o nunca oyeron del Evangelio, pero que también tal vez nunca lo quisieron recibir, ¿verdad? Aquellos que nunca oyeron del Evangelio tienen también tanto testimonio de la conciencia como de la naturaleza. Esto también podemos leerlo, ¿verdad? En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, y en donde se indica que por lo tanto tampoco tienen excusa. Debemos de partir de la verdad de que el juicio de Dios es verdadero y también es justo a todas luces. Pero también hay otros tipos de otra clase de personas donde dice que ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos sin duda una referencia a aquellos que sí supieron del Evangelio, pero lo rechazaron. Aquellos que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos han oído el Evangelio y consecuentemente lo han rechazado o lo han apartado de su vida. El Evangelio no es simplemente una declaración de hechos para creer, sino es la persona a quien debemos obedecer. El Evangelio es Cristo. Creer en el sentido del Nuevo Testamento involucra a todas luces obedecer, ¿verdad? Entonces, estas personas recibirán eterna perdición, que esto no significa o no incluye que serán aniquilados, sino la separación para siempre de la presencia de Dios. Por eso el segundo punto ahí es muy, muy claro. Y serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Por lo tanto, en el versículo 9 se hace esa indicación: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este versículo 9 y 10 nos dice entonces que en aquel día Cristo será glorificado y admirado por los creyentes. Mateo 16, 27 dice: porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Esta en la traducción del lenguaje actual.
creo que no merece mayor comentario. Sin embargo, esto es un versículo poderoso para que nosotros nos demos cuenta que el Señor Jesucristo va a venir para establecer un juicio justo. Ahora también es muy importante que analicemos un poquito, aunque sea de una manera un poco somera, el tema de la segunda venida, ya que se habla también de un arrebatamiento de la iglesia como de una segunda venida de Cristo. Son temas que a lo largo de estas 2 epístolas se van a estar tratando, ¿verdad? Aunque bueno, muchas veces sintamos una tentación de evitar hablar ciertos pasajes proféticos porque nos parecen muchas veces confusos, ¿verdad? Esos también son la fuente de nuestra esperanza. No podemos simplemente eludirlos, ¿verdad? Todas las profecías acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron literalmente. Entonces podemos estar seguros de que las profecías con respecto a su segunda venida igualmente también se cumplirán. A medida entonces que nosotros estudiamos o examinamos estos pasajes, llegamos a comprender y anhelar esta segunda venida de nuestro Señor y de confiar cada vez más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Existen, sin embargo, diferencias entre los teólogos en relación con los eventos del porvenir. El arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si un versículo de la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a establecer aquí algunas diferencias. Por supuesto, como les estaba diciendo, existen diversas perspectivas escatológicas en los que hay hermanos en Cristo que dicen no hay arrebatamiento, hay segunda venida. En los que otros hermanos también dicen sí hay arrebatamiento, y el cual se va a producir antes de la tribulación o en medio de la tribulación. Así como también hay otros hermanos en Cristo que señalan los eventos del Apocalipsis como eventos pasados. Muy bien, y todos ellos también utilizan pasajes bíblicos en que se apoyan. Sin embargo, yo digo esto con el ánimo de que profundicemos cada quien, ¿verdad?, en estos temas sumamente importantes. Entonces, el arrebatamiento, dice en primer punto, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, en 1 de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. El pasaje es Apocalipsis 19:14. Punto 2. En la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. Apocalipsis capítulos 6 al 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Como les he indicado anteriormente, hay hermanos que ubican el arrebatamiento al principio, a la mitad o al final inclusive. Entonces, pasajes bíblicos, 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. Punto 3, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. 1 Tesalonicenses 4:13, 5:19. La segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Mateo 24, 40-41. Un cuarto punto dice: el arrebatamiento será secreto e instantáneo. En 1 Corintios 15, 50-54. Y mientras que la segunda venida será visible para todos. Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:29. Y un quinto punto, solamente escogí 5 puntos, aunque hay más. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar.
Segunda de Tesalonicenses 2:4, Mateo 24:15 al 30 y Apocalipsis capítulo 6 al 18. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. De acuerdo a Tito 2:13, Primera de Tesalonicenses 4:13, 18 y 1 Corintios 15, 50, 54. Hermanos, estos puntos yo los hago como referencia solamente para indicarles a ustedes que nosotros tenemos una esperanza. Y creo que esta es una palabra muy importante en cuanto al mensaje que le está dando Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses. Esa esperanza en Cristo Jesús, esa esperanza en su venida, esa esperanza en un juicio justo, es lo que Pablo les está dando a los hermanos en tesalonicenses en medio de la tribulación que ellos estaban padeciendo. Vamos a continuar en el versículo 11, dice, por lo cual, para ir terminando, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuestra tarea. Es importante estos dos últimos versículos como algo en lo cual nosotros también debemos de vivir y de insistir en todo momento hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio en el Espíritu Santo sin cesar. Esto muestra la diferencia entre uno que es destinado para el juicio y uno que es destinado para la gloria. La diferencia es la creencia en el mensaje que Pablo predicó. Es nuestro testimonio, dice Pablo, el sencillo evangelio de Jesucristo. Pablo sabía lo que era ser transformado de perseguidor a ser perseguido. Él creía en el testimonio del evangelio de Jesucristo y que éste cambió su vida totalmente. Ese testimonio era la vida misma de Pablo. Perdón. También dice orar sin cesar para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Es que orar para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Acá la palabra poder siempre va conectada con la palabra fe, ya que Pablo nunca habla de una fe muerta o inactiva, siempre ha hablado de una fe poderosa. Entonces nosotros debemos de tomar también ese poder que hay en la fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto para vivir nuestra vida bajo la gracia del Señor como para esperar en su venida. También dice acá, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros por nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este poder que estamos hablando entonces en la fe del Señor, que obra en nuestras vidas para hacer posible que exaltemos a Cristo en toda obediencia, es de hecho una extensión de la gracia de nuestro Dios. Esa gracia que por la cual Pablo estaba orando y estaba pidiéndole a Dios por la iglesia de los tesalonicenses. Esa gracia y esa paz da el poder, da el crecimiento de la fe para vivir una vida que alabe, que glorifique el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, ya para finalizar, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir con esa gracia y esa paz, con esa fe en crecimiento? Pidamos, es nuestro deseo que podamos, mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, poder nosotros también nos permita crecer hasta que nuestro Señor Jesucristo se manifieste también y venga por su iglesia. No quiero despedirme sin antes orar nuevamente
y darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da fe, Señor, y nos da esperanza, Señor, de que en todo momento, Señor, de que en medio de toda aflicción, Padre, en medio de toda circunstancia que podamos vivir, Señor, en medio de este mundo, Señor, en medio de esta sociedad, Padre Santo, que se cae a pedazos, mi Señor, tenemos la esperanza vívida, Padre, de que tú estás con nosotros, de que tu Santo Espíritu nos guía cada vez más y más, Señor, hasta esa venida preciosa, Señor, y que tú te manifestarás, Señor, en los aires. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.